Buen día a toda la comunidad latinoamericana. El encuentro de ahora será un diálogo de las y los invitados con el profesor Emir Sader, sociólogo y politólogo brasileño, que nos traerá sus reflexiones sobre la actual problemática de la democracia en Brasil y América Latina. Invitamos a todos y a todos a intervenir en este diálogo que precede el viaje del presidente Lula a la Argentina en los días sucesivos a este encuentro. El día de hoy proponemos un panel importante con la participación del profesor Emir Sader, filósofo y politólogo, doctor en ciencias políticas y director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. También participará María Adela Antocolets, de FEDEFAM, de la Federación Latinoamericana Asociaciones y Familiares Detenidos y Desaparecidos de Buenos Aires, Argentina. La profesora Silvia Belice, Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos de Uruguay. Y vamos a tener también al profesor Dayos Uriarte, abogado, director del Instituto de Derechos Humanos y coordinador del área social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República UDELAR, en Montevideo, Uruguay. Participará en el debate el periodista argentino boliviano Leonardo Benito Peña, miembro de ASOFAMAD, de Asociaciones Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia. Le damos la bienvenida a todos y todas y les invitamos a compartir esta transmisión. Le paso la palabra a la doctora Rosa María Cusmay para comenzar este foro. Bueno, muy buenas noches para todos los invitados y es un honor compartir un tema tan importante en este momento significativo para la historia de las democracias en América Latina. Abrazo Latinoamericano es una red de colaboración entre asociaciones presentes en Latinoamérica y presentes en Europa, y fundamentalmente nuestro tema que nos une es el debate, la información y sobre todo la reflexión en estos tiempos en los cuales, se pone a la prueba el destino de nuestro continente. Hacemos presente que nuestro trabajo de colaboración con las universidades latinoamericanas impulsa intercambios de profesores, de alumnos y de convenios en modo de intercambiar saberes y promover el diálogo entre distintos profesionales y distintos ateneos que en este momento en América Latina se ocupan en particular modo de la problemática de los derechos humanos. Agradeciendo nuevamente vuestra presencia y en especial modo el profesor, la colaboración y el apoyo del profesor Emir Sader, quisiera que leamos brevemente un comunicado de la Asociación de Filosofía de Buenos Aires, que ha adherido a este argumento que esta noche tratamos. ¿Podemos leerlo? Gracias. La declaración de Asofil ante los atentados contra los gobiernos constitucionales de Brasil y Perú. La Asociación de la Presidencia de la República Federativa de Brasil, por parte de Luis Ignacio Lula de Silva, despertó una justa esperanza tanto en su pueblo como en la región toda, dada la importancia que esa nación hermana tiene en la región. A pocos días de esa asunción, una serie de atentados terroristas a la sede de los tres poderes del Estado y la solicitud explícita a las Fuerzas Armadas para que asuman el poder de facto, crearon un grave clima desestabilizador que no ha cesado aún del todo. Ante esta situación política y social, esta Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales expresa su más decidido apoyo al gobierno constitucional del presidente Lula, así como el taxativo rechazo a esos actos terroristas e intentos de golpe de Estado. Solo el afianzamiento de una democracia plena, de justicia social y respetuosa de los derechos humanos de su población asegurarán el desarrollo sostenido del país y la felicidad de su pueblo. Programa que el gobierno de Lula venía a poner en plena vigencia, tras el autoritarismo de Jair Bolsonaro que llevó al país a la presente crisis. 2.
Al mismo tiempo alertamos ante la grave situación que atraviesa la República del Perú, donde un golpe de Estado neoconstitucional ha llevado a la cárcel al presidente legítimo del país, desatando una violenta represión social, ya con un importante número de víctimas en el pueblo que resiste. El destino de una de las repúblicas fundadas por el general José de San Martín, siempre solidaria con nosotros, no nos es extraño. Y estos dos hechos no son casos aislados, se relacionan con otros que vienen sufriendo varios líderes regionales, en algunos casos incluso con atentados contra su propia vida. Como estudiosos y militantes de la causa latinoamericana, nos solidarizamos con ella y hacemos votos porque la región continúe en paz su desarrollo sustentable e inclusivo. Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, ASOFIL, Buenos Aires, 16 de enero del 2023. Bueno, muchas gracias. Hemos querido comenzar con esta declaración que claramente indica una línea de pensamiento latinoamericano y daría ahora entonces la palabra a María Adela, que nos va a introducir el argumento que tratamos hoy. Gracias. Estamos hablando de la lucha, vamos a hablar de la lucha contra el autoritarismo, contra quienes añoran las dictaduras. Muy, muy brevemente, todos tenemos interés en escuchar a los oradores que hoy nos van a iluminar. Digo esto solamente, yo pertenezco a FEDEFAM, que es una federación de toda América, que reúne a las asociaciones de familiares. Estamos preparando un congreso, estamos fortalecidos, estamos avanzando bastante después de un precongreso que tuvimos en diciembre en Honduras. Hay un pensador, un filósofo, creo que es historiador, Vladimir Zapatle, don Emir sabrá mejor que yo. En los grupos de estudio de historia repetimos a veces una frase, repetimos con suma frecuencia una frase de Zapatle, este brasileño, frase muy acertada que dice: los pueblos que no hacen bien las cuentas con su historia, a esos pueblos la historia los acecha. La historia los acecha. ¿Qué otra cosa intentó pasar en Brasil, sino un acecho de un pasado, además fortalecido, creo yo, por el impulso que está tomando a nivel no solo continental, sino entre continentes, del movimiento de derecha y el movimiento de ultraderecha. Esto se suma a un pasado que no ha sido debidamente conocido y sancionado en ningún país, también en Brasil. En la Argentina tenemos juicios, hemos arribado a bastantes verdades y nos falta mucho, sin embargo. Pero la gran queja de los compañeros brasileños son las enormes dificultades para seguir avanzando hacia verdad y hacia justicia. Seguramente el doctor Uriarte, seguramente mi querida hermana Silvia Beldici contarán después lo que es el partido militar uruguayo y las terribles dificultades que hay también. Trabajamos sobre el conflicto. Nosotros nos reunimos para trabajar sobre lo más duro que hay. Trabajamos sobre el conflicto y sabemos que siempre vamos a estar en medio de la tremenda ebullición del conflicto. Pero todos preferimos escuchar al profesor politólogo, no hace falta que yo lo presente, ya lo ha presentado el compañero, y sobre todo, cada uno cuando habla es quien mejor se presenta a sí mismo. Don Emir, su palabra. Muchas gracias. Muy amable la invitación. Yo tengo vínculos muy estrechos con el tema de derechos humanos, no solo por la lucha por derechos humanos, sino porque mi compañera quedó desaparecida en Argentina, secuestrada, y está en la lista de los desaparecidos. Pero hablar de Brasil hoy, saliendo de la dictadura, Brasil no arregló cuentas con los militares, ¿no? Los militares se retiraron como que derrotados políticamente, pero quedaron como la reserva, entre comillas, respecto a lo que ellos llaman los riesgos de Nicaragua, de Venezuela, etc. No han intervenido desde entonces.
pero quedaron con la ideología, la doctrina de seguridad nacional. Aquel intento, aquella transición política, por ejemplo, no hizo lo que se ha hecho muy recién en Brasil, una comisión de la verdad que pasó a limpio justamente la herencia de la dictadura militar, incluso con el tema, de las violencias cometidas, de la tortura, etcétera, etcétera, que seguramente pisó en el callo de los militares. Pero voy a lo más reciente, ¿no? Lo más reciente. Después de 3 gobiernos del PT en Brasil, que han disminuido la desigualdad, repartido renta, generado empleos, etcétera, etcétera, vino ese proceso que hoy el judiciario reconoce que es totalmente injusto, de un impeachment de Dilma Rousseff. No había ninguna razón, ningún argumento hoy reconocido jurídicamente, y como se trataba de un proceso más largo contra el PT, hubo una continuidad en la prisión, también sin ningún argumento de Lula, prisión, condena, que lo impidió de ser candidato a la elección de Brasil, para la cual era favorito. Entonces, en verdad, fue un proceso largo de golpe, con varias etapas, hasta que se llevó llevó a la presidencia de Bolsonaro. No voy a entrar en detalle sobre aquello, pero al final de su mandato hubo una nueva elección en Brasil. Lula triunfó, asumió en 1 de enero con un acto espectacular, no solo por la masividad, sino porque Lula subió la rampa del Planalto con una mujer negra que recoge basura por la calle, que fue quien le puso la faja presidencial, un indio, un deficiente físico, un niño negro, una mujer, etc. De manos dadas subían, demostrando que Lula, el sentido de la vuelta de Lula es que volviera a ser un gobierno de carácter popular. Eso fue el 1 de enero. Pero la derecha había mantenido un clima de violencia, de ataques a edificios públicos, etc., a punto que una semana después del 8, ustedes tuvieron esas imágenes increíbles. Despertamos por la mañana, los tipos habían avanzado, subido arriba del Palacio del Congreso en Brasil. Y después supimos que ya habían tomado el Palacio Presidencial, presidencial y la sede del Supremo Tribunal Federal. Prácticamente se adueñaron de Brasilia, ¿no? A pesar de los indicios muy claros, viernes y sábado, que habían llegado una enorme cantidad de buses desde distintas partes de Brasil. Se estaba preparando algún ataque importante, pero falló brutalmente tanto las Fuerzas Armadas como la policía en la defensa de esas sedes, defensa incluso del Palacio Presidencial. Lula estaba fuera en la ciudad de São Paulo, visitando una región que tuvo lluvias enormes, etc. Fue tomado de sorpresa también. Entonces, de repente, Brasil estaba ocupada por una cantidad de miles de manifestantes que destruían desde adentro del edificio ahora, tanto obras culturales cuanto espacios públicos. Simplemente eran miles de gente, una escena increíble, una escena de Glauber Rocha, para pensar en el cine brasileño, ¿no? Tardó eso para recuperarse, porque extrañamente la guardia de la presidencia de Brasil había retirado soldados, policías que tenía. Entonces estaba más desprotegido todavía el Palacio Presidencial. Lula habló primera vez de fuera de Brasilia, llegó después a Brasilia, pero ya estaba controlado esa manifestación, porque no tenía un objetivo político. El objetivo sería generar un desorden, un caos, y apelar a los militares para que intervinieran. La idea era una intervención militar, había carteles llamando a los militares, y aunque exista claramente un núcleo golpista en las Fuerzas Armadas, eso les falló. No sé qué pasaría si las fuerzas intervinieran, pero lo que falló fue un sector militar que, alegando falta de orden, tomara el poder, tomara la sede del gobierno, etc. No hubo eso, y ellos fueron desinflando, retirándose, hasta que terminó ese episodio increíble de la historia brasileña, una semana después del retorno de la democracia en Brasil.
Ahora hay procesos en gran cantidad. Hay como 400 personas presas involucradas en esos actos, algunos ya con procesos, etcétera, pero están todos en la principal cárcel de Brasilia. Varios incluso son claramente dirigentes políticos bolsonaristas, ¿no? Incluso uno que era ministro de Justicia, entre comillas, del gobierno de Bolsonaro, que estaba en Estados Unidos, retornó, se entregó, fue preso. Hoy debiera declarar y dijo que no tenía nada a declarar. Pero digamos que lo próximo es saber qué va a pasar con Bolsonaro, ¿no? Si él vuelve, si no vuelve, etcétera. Tiene dificultades por su visa para mantenerse en Estados Unidos y probablemente no se lo tomaría preso, por lo menos de inmediato, pero tendría procesos, se volvería inelegible, etcétera. Está discutiendo qué hacer. Puede incluso que vaya a un país lejano, porque tenía vínculos con algunos países árabes más reaccionarios. Y un hijo de él estuvo en Arabia Saudita la semana. Entonces puede que sea una solución de ese orden, ¿no? Pero para concluir una carrera política, porque él salió de Brasil cuando era todavía presidente. No pidió autorización, no hizo ningún acuerdo con el vicepresidente para que asumiera nada. Entonces, simplemente abandonó el poder, fue asumir una derrota política, ¿no? Porque facilitó que Lula, antes incluso del 1 de enero, asumiera como presidente, ¿no? Y tomara las medidas, formara gobierno, se relacionara con presidentes de gobiernos de otros países, etc. Entonces, antes incluso del 1 de enero ya se había hecho la transición política, ¿no? Lula compuso un ministerio muy amplio, 37 ministerios, creó ministerios importantes, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Igualdad Racial, etcétera, con ministros algunos muy conocidos, ¿no? La hermana de Mariel, la Marina Silva, etcétera. Entonces es un ministerio, yo diría que es el mejor gobierno que Lula ha tenido y que Brasil ha tenido hasta ahora, por su composición, por los planes de gobierno, etcétera, que están ahora exactamente implementando esas políticas, ¿no? Brasil empieza ya a tener un gobierno que funciona. Lula intervino hoy en la mañana hablando con los dirigentes sindicales de Brasil sobre la política sindical, porque una de las herencias peores es 100 millones de personas trabajando en la precariedad, es decir, sin cartera de trabajo, sin ningún derecho. Hay que revertir eso y eso significa también fortalecer el movimiento sindical. El primer proyecto de ley en el Congreso es un proyecto de reforma tributaria, como otros países también han hecho, ¿no? Básicamente para tributar el 5% más rico de Brasil y poder tener recursos para desarrollar políticas sociales, generar empleo, repartir renta, etcétera, etcétera, ¿no? A ver cómo el Congreso se comportará. Los acontecimientos del día 8 probablemente van a favorecer una mayoría para Lula, porque ya nadie se manifiesta en apoyo a Bolsonaro. Y ahora empieza propiamente el gobierno. Y los discursos de Lula son muy consensuales, ¿no? Tanto el discurso que hizo el día primero, cuanto lo que está haciendo estos últimos días, ¿no? Y va a hacer una entrevista en el principal canal de televisión hoy en algunos minutos más. Son 15 días o un poquito más, pero son una gran cantidad de acontecimientos, ¿no? Todo va a depender del éxito del gobierno de Lula, porque él está muy fuerte, salió más fuerte de lo que estaba antes de los eventos del 8, pero va a depender que logre hacer que la economía vuelva a funcionar. Él tiene recursos para hacerlo, ¿no? Vuelva a implantar la prioridad de las políticas sociales, generación de empleo, etcétera, etcétera, un modelo de protección de la Amazonía, del medio ambiente, o sea, todo está formulado. Se empieza a poner en práctica eso, ¿no? Tiene un gran apoyo internacional, incluso recursos de inversión que vinieron de Alemania, de Noruega. Entonces Brasil está en un buen momento, ¿no? A ver qué pasará de aquí para adelante. La derrota del 8 es muy grave, no solo en lo político, sino también en lo personal, porque una gran cantidad de gente presa y en proceso de condena, ¿no? A ver qué condiciones, qué efectos eso tendrá sobre la situación futura de Brasil. Me detengo acá para que otros puedan intervenir y nosotros podamos conversar también.
Muy bien, vamos a continuar. Me gustaría María. un mínimo comentario. Una de los intentos más fuertes que hay de los grandes medios del mundo masivos de comunicación es que cortemos las relaciones diacrónicas, que cortemos las relaciones con nuestro pasado y que solo valga lo inmediato. En realidad, todos tenemos que mantener una lucha en favor de recordar qué es lo que hicimos ayer, antes de ayer, por qué suceden las cosas, qué relación tienen con distintos momentos del pasado. Está pensado que todas aquellas personas que van a recibir como sucedió en los anteriores gobiernos de Lula, que cambiaron su situación económica y mejoraron sus condiciones de vida, se va a procurar que esas personas no se prendan en la inmediatez y no olviden a qué se debe, a qué se va a deber, como se ha debido en el pasado, su mejora de condición de vida, porque es muy tremendo y pasa muchas veces que gobiernos que logran que grandes, digamos, sectores de la población mejoren sus condiciones de vida, no logran que esos sectores voten después a sus propios verdugos. Bueno, diría de manera sintética que el tema central sigue siendo el tema de las Fuerzas Armadas, de los militares. Son ellos que mantuvieron su ideología, la ideología con la cual implementaron la dictadura militar de 1964, ¿no? Entonces, ellos ahora se retiran. Incluso el viernes habrá una reunión de Lula con las Fuerzas Armadas. Lula hizo críticas muy duras a las Fuerzas Armadas. Ellos también, de alguna manera, sectores de ellos hacen autocrítica, pero siguen ahí, ¿no? Siguen ahí. Y eso significa también vínculo con el pasado, porque la continuidad de la derecha, por lo menos en Brasil, son las Fuerzas Armadas, ¿no? La sobrevivencia de sectores militares con la doctrina de seguridad nacional. A ver qué pasará en este tipo de conversación que Lula tendrá con ellos, ¿no? Sí, yo quería, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, clarísima la exposición. Pero quería hacerte una pregunta porque, digo, sin duda que el poder de las Fuerzas Armadas sigue siendo la base fundamental de todo movimiento conservador y del fascismo, ¿no? Creo que en todos los países latinoamericanos, en todos los que sufrimos el terrorismo de Estado, es así. Hay una tendencia natural, inclusive de las nuevas generaciones, de mantenerse, por lo menos en eso. Pero no es la única fuente de poder. Hay otra que se ha usado en estos últimos tiempos y que tiene que ver, digamos, con, particularmente me interesa, que es el tema de la justicia. O sea, nosotros hemos visto, digamos, lo que fue todo el proceso, digamos, de la condena a Lula y todo lo, y obviamente no es el único caso latinoamericano, pero sin duda fue el más trascendente en ese sentido. No puede mencionar otros juegos, digamos, de uso político de la justicia. Ahora bien, también la justicia brasileña ha demostrado, digamos, de alguna forma que la institucionalidad funciona, porque llegó inclusive un veredicto absolutorio después de la cárcel y todo, e inclusive habilitó la posibilidad de que Lula volviera a ser candidato. Pregunto esto en el sentido de decir, bueno, podemos tener confianza, o digamos, pueden tener confianza ustedes en que realmente se le aplique la justicia que corresponde a estos intentos golpistas, porque todos sabemos que si no se aplican las normas punitivas, y uno puede decir, bueno, y hasta lo que pasó en Alemania con el putsch de Hitler en 1923, es decir, si no se condenan duramente estos intentos, sin duda se deja la posibilidad de la resiliencia para que vuelvan, ¿no? Bueno, el judiciario brasileño claramente cambió de posición sin decirlo, ¿no? Sin confesarlo ni nada, pero Dilma Rousseff hoy no tiene ninguna acusación de pie. Confesaron que no había razones para el impeachment y la prisión de Lula tampoco, ¿no?
Serían casos similares Lula y Cristina Kirchner. Pero conversando con Alberto Fernández, él dijo, bueno, hoy día el judiciario argentino está mucho más conservador que el brasileño. Es decir, no ha reconocido nada, independiente de que los casos no sean absolutamente iguales. Lula tuvo un reconocimiento legal de que podía recuperar sus derechos políticos. Nosotros fuimos en contra de que Lula se presentara a la policía, pero él allá atrás, pero él dijo, yo no voy a la clandestinidad y no voy al exilio, entonces me voy a presentar y probar que soy inocente. A nosotros nos causaba mucho escepticismo con eso, ¿no? Pero el miedo no era solo eso, era de que no saliera vivo o no saliera, ¿no? Entonces ese era el tema. Y él logró darle vuelta a todo eso, ¿no? Vino un proceso de denuncia sobre la Lava Jato, denuncia contra Moro, etc. Lo desmoralizó mucho, él recuperó los derechos políticos. Hoy hay una postura muy, muy firme del judiciario, ¿no? El que está coordinando eso es muy coherente. Yo creo que los acontecimientos del 8 de enero fueron decisivos para ellos. Ya había toda la absolución de Lula, ¿no? Pero lo que han hecho, se ve que incluso está empecinados muy particular con la sede del Supremo, ¿no? Ahí parece que se concentraba el odio que tenían. Entonces la reacción ahora está siendo mucho más fuerte. Se supone que van a ser condenados en gran cantidad. 140 ya tienen procesos, su prisión ya está formalizada y tienen procesos organizados, ¿no? Entonces, están en un presidio normal. Entonces, da la impresión que eso, combinado a la consolidación del prestigio de Lula, digamos, Lula por una parte, y Moraes, que es el juez más importante del Supremo, son los dos ejes. Si fueran a pensar en Gramsci, digamos que uno impone el convencimiento, que es Lula, y el otro pone la fuerza, ¿no? Para hacer una cosa muy esquemática, ¿no? Pero está funcionando, está funcionando. Hubo una afirmación sin duda de la institucionalidad, digamos, de alguna forma este golpe fallido puede considerarse que hubo una afirmación de la institucionalidad brasileña, ¿no? Sí, Brasil en verdad necesitaría una asamblea constituyente, ¿no? Porque el judiciario no hizo lo que podía, el gobierno hizo lo que no podía y el Congreso es un Congreso pésimo, ¿no? No va a haber, no hay condiciones como en otros países, no creo que haya. Pero tenemos todavía un Congreso muy conservador, muy reaccionario. Ahora mejoró un poquito, varios de esos partidos que eran bolsonaristas hoy tienen alianzas con el gobierno de alguna manera, quedó solo un partido de extrema derecha, partido llamado liberal, que es el de Bolsonaro. Pero aún así la peor instancia de la República es el Congreso brasileño, ¿no? Habrá elecciones en un tiempo más largo, ¿no? Están empezando un periodo de 4 años del gobierno de Lula y también del Congreso. Yo voy a aprovechar si no hay nadie para seguir preguntando. Hay otros factores de poder también en los países federales, ni que habla en Brasil, que tiene Estado, que son los gobernadores estaduales, ¿no? Y los gobiernos estaduales. ¿Cómo percibes la situación en ese sentido? Porque hay una buena cantidad de estados, digamos, opuestos, o por lo menos manifestados como opositores a Lula. Bueno, hay dos ejes fundamentales. El nordeste de Brasil, que fue la región más resgatada, que más creció la economía, la situación de la gente, ¿no? Tiene 4 exgobernadores que son fundamentales en el gobierno de Lula. Y tiene sus sucesores que son también de izquierda y progresistas, ¿no? Pero hay un eje de centro-sur que es que están los candidatos a ser sucesores de Bolsonaro, si Bolsonaro no puede ser candidato o lo que sea, ¿no? El gobernador de São Paulo y el gobernador de Minas Gerais en particular. São Paulo tiene buenas relaciones con Lula, etcétera, pero se están lanzando como candidatos de la derecha a sucesión posterior, ¿no? Incluso que Lula dijo que no sería candidato, no sé. Ya hay un movimiento presionando para que él siguiera, pero digamos, si no es candidato, como sea, São Paulo y Minas Gerais, 2 principales provincias, representan la fuerza conservadora
continuidad de un neobolsonarismo, digamos, ¿no? No tan duro en el discurso, pero derechista de todas maneras, ¿no? Bueno, yo me voy a agregar. Podría, Sí, quería también preguntar, profesor Emir, sobre los jóvenes. Los jóvenes, la participación política, el rol de la universidad en la transmisión de una cultura en la defensa de la democracia. Me gustaría escucharlo sobre este punto, sobre esta transmisión generacional y la participación de los jóvenes en el proceso de defensa de la democracia. Bueno, en general, la mayoría de los votos de Lula vienen básicamente de las mujeres, de los negros, de los jóvenes y de los nordestinos, ¿no? Y en las manifestaciones derechistas del 8 no se vio jóvenes, ¿no? Ni físicamente, ni apareció, ni entrevistas, ni nada, ¿no? Puede ser un buen síntoma. No es que estén tan activos, ¿no? Pero por lo menos no hay sectores significativos cooptados por la derecha hoy día, ¿no? Son sectores de más edad, etcétera, que son típicamente bolsonaristas, yo diría, ¿no? Pero yo creo que es decisivo, ¿no? Una recuperación de la participación política de los jóvenes, sea universitarios, pero otros también. Jóvenes negros ya están muy activos, ¿no? Como mujeres también. Pero el movimiento estudiantil no es todavía un movimiento importante en Brasil, yo diría, hoy día. Sí, Silvia, Silvia me había pedido. parece que... Silvia, me Sí, parece que sí, hola. exacto. Había pedido la palabra con respecto, quería preguntar, Emir, sobre a ver cómo planteo, con respecto a memoria, con respecto a la verdad de los casos de desaparición. No ha habido juicios, no ha habido seguimiento. ¿Eso en qué está a futuro? Y relacionado con algún caso en el cual está llevándose a la justicia en Italia. No, en 2016-17 hubo la Comisión de la Verdad que tuvo un papel muy importante. Ahí sí, finalmente se restablecieron dossiers sobre casos de desapariciones, torturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tenía fuerza ni tenía apoyo gubernamental para que se hicieran procesos, ¿no? Los procesos hoy día están absolutamente volcados a las manifestaciones del 8, ¿no? A la reacción contra la movilización que hicieron, vandalismo, terrorismo, etcétera, ¿no? Yo diría que hoy por hoy el tema no está en el orden del día, ¿no? Como estuvo en el momento de la Comisión de la Verdad, pero con una reacción gubernamental brutalmente en contra, ¿no? Pero claro, cosa muy importante es se sustituyó todos los tipos que estaban en la Comisión de Derechos Humanos, que eran derechistas, ahora todos son progresistas, etcétera, mujeres, negros, etcétera. Pero a ver qué tipo de actividad ellos pueden echar adelante. Pero hay una actitud de no radicalizar la ofensiva contra la derecha. Entonces yo tengo la impresión, incluso eso digo, la postura es no anunciar algo tipo prisión de Bolsonaro si vuelve, nada de eso, ¿no? Para que no pueda ser un polo de que vuelva a movilizar los que son todavía bolsonaristas, ¿no? Entonces hoy por hoy no está planteado el tema de los desaparecidos, de los derechos humanos, como un tema al orden del día, yo diría. Es verdad que habría que sacarle mucho jugo al hecho de que los que entraron a Palacio de Planalto y a las demás instituciones rompieron muy especialmente cuadros modernos, cuadros de altísimo valor y cuadros muy modernos. Eso yo le encuentro un simbolismo terrible. Supongo que lo tiene, ¿verdad? ¿Qué piensa don Emir también? Un tipo que estaba de funcionario del Palacio de Planalto era pariente de ese tipo que fue el gran torturador de Brasil, homenajeado por Bolsonaro en el impeachment de Lula. Se descubrió, se está echando a todos, pero además se descubrió que uno de ellos era pariente del mayor torturador de la historia brasileña. Qué bárbaro, ¿no?
Ellos nombraron toda la gente para el gobierno. Entonces, toda la gente de alguna manera tiene que ver con la trayectoria de la ultraderecha en Brasil, ¿no? Sí, sin duda, además, por más que se habían retirado de la escena pública, los contactos seguían estando. Para entender lo que pasó el 8, hay que entender que hubo 4 años de discurso de terror, de violencia, de agresividad, etcétera. Eso fue alimentando sectores, ¿no? Y ellos, claro, se apropiaron de la sede del gobierno y nombraron toda la gente suya, ¿no? Es probable que otros tengan antecedentes iguales o peores que eso, pero todos ya fueron echados, ¿no? De los ministerios también, ¿no? Pero dentro de todo ese movimiento fue una ventaja para que saltaran, para saber quiénes eran y dónde estaban, ¿no? sí. Una ventaja, no. Yo quería hacer una pregunta más que tiene que ver con, digamos, que aparentemente, o sea, uno de los objetivos de Lula y de alguna forma ya empezó a trabajar un poco en el liderazgo de volver a recrear una alianza democrática latinoamericana, ¿no? O sea, trabajar de vuelta digamos, en una alianza que para defender los intereses reales de los países latinoamericanos, dejando afuera las alianzas que incorporan el norte, ¿no? O sea, digo, es una tarea importante, pero que sin duda le va a insumir. De alguna forma lo vemos, pero digamos, creo que es uno de los objetivos, ¿no?, que se ha planteado Lula. De enero en Buenos Aires, para donde CELAC va a empezar este trabajo. Nos llama la atención que Lula tiene también un proyecto de integración económica, ¿no? La creación de una moneda común sudamericana, que significaría desdolarizar el comercio en la región. Incluso crear un banco central sudamericano, que Brasil pondría sus reservas como garantía de esa moneda. Se llamaría SUR. Cada país pudiera asumirla como su moneda. Alberto Fernández dijo que podría ser una eventual salida para sacarse de encima la inflación. Ecuador podía sacarse de encima la dolarización. Es una propuesta ambiciosa. Lula dice que es dura, pero va a empezar a trabajar desde el primer día. Entonces, ya habló con Alberto Fernández, probablemente en el día de la CELAC vuelva el tema. Además, Brasil está en los BRICS, que también es otro eje de coordinación internacional y que va a volver con fuerza, ¿no? Que Latinoamérica también podía incorporarse mucho más ampliamente a los BRICS. Y Lula, como se mete en tantas cosas, intentó de alguna manera empezar alguna negociación sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Habló con representantes de Ucrania y de Putin aquí. No sé si tiene manos para todo eso, ¿no? Pero recordar que aliado con Turquía, Brasil logró el primer acuerdo sobre Irán para terminar el aislamiento de Irán, etc. Después se hizo un otro acuerdo posterior a eso. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores es un tipo indicado por Celso Amorín, y Celso Amorín es asesor de Relaciones Internacionales de Lula. Está en el lugar, digamos, mira, nuestro querido Marco Aurelio García se sentiría muy honrado de ser sustituido por Celso Amorín, pero va a ser asesor internacional ahí. Es una sala al lado de la sala de Lula. Entonces la política internacional va a ser muy importante, ¿no? Celso Amorín también irá en enero a Buenos Aires. Qué bueno. Qué bueno. La idea del Banco del Sur y de una moneda común era una idea, no sé si se encara en la misma forma, era una idea del comandante Chávez. Y de hecho se firmó en la Argentina el Banco del Sur, lo recuerdo, pero después me parece que no resultó, algo no resultó. En aquel momento Brasil no estaba a favor, ni Argentina tampoco. Viene ese tema de qué peso va a tener cada país, ¿no? Un país, un voto, o de cosas así que eran medio de bajo nivel político, ¿no? Ahora no, ahora Brasil está interesado y va a favorecer y facilitar. Bueno. Qué bien. Sobre México, la dificultad es los vínculos que tiene México con Estados Unidos, ¿no? Vínculos económicos, etcétera, ¿no? Pero
Brasil y Argentina, como fue en el periodo anterior de integración latinoamericana, son el eje. Si Brasil y Argentina se entienden, si comienza a desdolarizar su comercio, ya será un paso concreto importante, ¿no? Ojalá que la CELAC también discuta ese tema, ¿no? Ojalá. Ojalá. Sí, me parece que este es un punto muy importante y me alegro mucho que lo estemos tratando. Yo he seguido también desde Italia la respuesta de los gobiernos hacia el intentado golpe en Brasil, ¿verdad? Y el gobierno de Italia ha adherido y ha dado apoyo a Lula. Me parece también España que ha sido así. Yo Keiko, quería preguntarle, Keiko profesor, Fujimori, sobre este punto. Keiko Fujimori dio el apoyo. Bueno. Sabemos que tenemos una derecha en avance, al menos en Italia, ¿verdad? Pero me interesaba escucharlo sobre su idea de las relaciones con Europa, con el mercado común europeo No, y Lula, usted ha hablado de Irán. A mí me gustaría saber qué piensa sobre Israel. Sobre Israel. yo, Más vale, no te va a gustar lo que dice. yo fui de paso al aeropuerto de Tel Aviv cuando fui a Palestina. Claro. Ahí tiene que mentir que traes a Jerusalén y te recogen y me quedé ahí, pasé de vuelta, ¿no? No, yo creo que yo salí de Palestina y de Haití, dos países que yo salí sin ninguna esperanza, sin ningún horizonte Muy bien. de solución. Está claro, yo creo que lo más elemental, que como Israel tiene el derecho a su Estado, Palestina tiene derecho a su Estado, ¿no? Bien. Está muy lejos de tener. Ya tuvieron en Palestina, saben lo que hay de odioso, porque no solo esto es lo que hay, es la ocupación militar. Incluso calles de Palestina están con redes para protegerse porque se les tira basura encima. Y se construyó un muro interno. Entonces, estas viejas señoras que tenían su pariente del otro lado de la calle tienen que ir a sacarse una licencia que tarda. A menudo jóvenes israelíes que vivieron en Rusia salieron, volvieron y hacen un trámite largo para que la vieja señora árabe pueda cruzar el muro para ver su pariente del otro lado. Es opresivo, es escandaloso, ¿no? Escandaloso, creo que es uno de los casos más brutales de injusticia internacional, ¿no? Yo soy hijo de libaneses, pero que no están... Exacto, por eso le No. pregunto, porque sé que conoce bien la política en Medio Oriente. No, exactamente. No tanto como eso, pero soy de origen libanesa pero no, ningún sangre directamente árabe, digamos, ¿no? Más libanés. Y fui una sola vez a Palestina, ¿no? Yo dirigía el Consejo Latinoamericano Social, hice todo lo que podía por ellos, ¿no? Al igual que con Haití, que son dos países más social justa y más brutal en el mundo. Sí, sí, efectivamente, la situación es muy tensa y la problemática es muy amplia. De cualquier manera, también me interesaba escucharlo sobre las relaciones del gobierno Lula con Europa, que sabemos que tiene una incidencia política significativa. Y usted nos decía, profesor, ¿no? Las relaciones internacionales del gobierno Lula son buenas. ¿Qué nos quería decir con esto? ¿Nos puede explicar un poquito más? Creo que son muy importantes, ¿no? Y además Lula se va a valer del prestigio que ha adquirido, ¿no? Recordar que Lula antes de ser presidente, viajó por Europa y fue recibido incluso en Francia como un presidente, ¿no? Prácticamente. Entonces, tiene un gran prestigio. No sé si va a tener manos para tener una política. Él va a Europa. Va primero a Argentina, tradicionalmente, después Estados Unidos, China, pasará en Portugal para recibir un premio que tuvo Chico Buarque. Bolsonaro se rehusó a participar, pero después tiene viaje
planteado, yo creo que para Francia, no sé a qué otros países va a ir. No sé qué objetivo tiene. Claro que Brasil tiene necesidad de inversión, eso será pero no sé políticamente, porque Brasil está en los BRICS, ¿no? Y es una inserción internacional distinta, ese atlantismo miserable que siempre, y otanismo, ¿no? La OTAN, etc. Brasil no apoyó a Putin, desde luego, ¿no? Condenó pero condenó también la OTAN, ¿no? Condenó también la OTAN. No sé qué tipo de propuesta. Económicamente me imagino que será, pero no sé políticamente qué propuesta tendría Lula estando en los BRICS, ¿no? Pero va a tener con Biden se sabe que va a plantear el tema democratización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el mundo, como dijo ahora Marina Silva en Davos, el mundo está sin dirección moral y política. No hay nadie en el mundo hoy que luche por la paz. Zelensky es un dirigente que lucha para tener más armamento, ¿no? Y Putin no necesita más armamento, ¿no? Yo creo que Lula va a ser un emisario de la paz en el mundo. ¿Cómo lo va a tratar de concretizar? Veremos. No creo que Ucrania va a entrar como tema, ¿no? Estoy muy de acuerdo. También yo le he preguntado sobre los jóvenes. Ahora me voy a permitir preguntarle sobre otro aspecto importante de la composición de la sociedad en Brasil, y es la iglesia. La importancia de la iglesia en Brasil, las líneas de trabajo sobre la evangelización de la América Latina con las posiciones del tercer mundo. En Brasil hemos tenido un elder cámara. Me gustaría escucharlo sobre este punto. Las relaciones de Lula con el Vaticano. No, ese papa polonés mató la gallina de los huevos de oro, que es la teología de la liberación. Era la versión popular de la Iglesia Católica, que en Brasil tiene una importancia enorme. Y abrió espacio para los evangélicos, que son los que han recogido capas populares muy amplias, ¿no? Pero con la perspectiva de derecha, ¿no? Claramente de derecha, ¿no? Lula tiene excelente relación con la Iglesia Católica y trata de neutralizar Fuerzas Armadas y evangélicos, dos categorías que no tendría que meterse en política, pero se han metido. Lula trata de neutralizarla, ¿no? Con los evangélicos tiene relación con un sector minoritario. Hoy día las encuestas de esta semana, Lula ya tiene más del 50% de apoyo, ¿no? Antes el resultado electoral fue más parejo, ¿no? Y Bolsonaro está con un 20%, se vació mucho, ¿no? Yo quiero decirles que sí, yo lancé un libro que se llama Lula y la izquierda del siglo XXI. Hay una edición, un segundo solamente para mostrarla. Sí, sería muy importante para los estudiantes, María Adela, los estudiantes de la Universidad también de Salvador y también del Uruguay, que nos dé un poco el contenido, porque esto también lo transmitimos para los estudiantes. La segunda edición brasileña, que hizo un capítulo recién. Lula, la izquierda del siglo XXI, neoliberalismo y post-neoliberalismo en Brasil y en América Latina. Esta es la edición argentina de Coliue. Lula y la izquierda del siglo XXI. Y la edición chilena ya incorporó el capítulo nuevo. Tiene un título distinto, El enigma de América Latina, la izquierda del siglo XXI. Editorial Pehuen. Y va a salir en España una edición de ese libro ahora en enero. Qué bien, Rosa María, es ideal. No es biografía de Lula, pero lo toma como referencial. El que tiene una trayectoria más significativa en este siglo en América Latina. Lula a la izquierda del siglo XX. Y en Amazon suele estar alguna versión. Muy bien. Muy bien. Sí, esto es muy importante para también transmitir a los estudiantes. Nos gustaría mucho y esperamos que en un futuro podamos también con María Adela hacer algún trabajo sobre El Salvador.
Me gustaría preguntarle exactamente los estados de decepción que tenemos en América Latina, ¿verdad? En este momento contamos con dos, al menos uno con una vicepresidente hecha presidente en Perú, y la situación que conocemos en El Salvador, que es extremadamente... Abrazo Latinoamericano trabaja mucho con El Salvador. ¿Qué le parece que está viviendo este país tan... No, es doloroso lo de Salvador, ¿no? Habiendo tenido una experiencia política avanzada, etcétera, estar en esa situación ahora. Y no es solo eso, el fenómeno más amplio de narcotráfico en América Latina, ¿no? El gran mercado consumidor son Estados Unidos, pero el pasillo que lleva la producción de drogas hacia Estados Unidos devasta algunos países de América Latina y América Central, ¿no? Yo conocí la colonia salvadoreña y guatemalteca en California, yo sé cómo tiene que ver con ese fenómeno, ¿no? Entonces, mucho más que... Me llamó la atención, infelizmente yo mandé un recado a Lula, pero no tuvo repercusión, el intento de López Obrador y de Petro de hacer una reunión a partir de la idea que fracasó totalmente la política contra el narcotráfico en América Latina y que había que hacer una discusión general y replantearla, ¿no? No sé si hubo continuidad de eso o no. Yo mandé una nota a Lula, pero la cantidad de cosas que tenía. No. Por ahí. Pero Petro ha sido muy claro con eso, ¿no? En el caso de Uruguay, nosotros simplemente exportamos a Europa, no a Estados Unidos, porque tenemos un vínculo importante con Europa. Sería muy importante. Para todo para Europa sale el Uruguay disfrazado de distintas Hay formas. tantos gobiernos progresistas en América Latina, u otros que no son políticamente progresistas, pero son también víctimas de todo aquí, incluso Perú a lo mejor, ¿no? Podían participar para repensar esa política, ha fracasado absolutamente. Yo, si hay invitación, voy corriendo a Buenos Aires. Claro que sí. A ver qué se puede hacer. Yo poderes no tengo, pero sí puedo preguntar, insistir. ¿Cómo le estamos sacando el jugo a don Emir? Le estamos sacando mucho el jugo. Estoy plenamente disponible a seguir conversar con ustedes. Bueno. Desde luego. Bueno, Buenos Aires tiene que pasar por Montevideo en algún momento. No, eso es obligatorio. Silvia quiere intervenir. Ir a visitar Pepe Mujica en su sitio y comer una carne en el mercado. Si hay posibilidad, por favor, ten en contacto, ¿no? Tiene forma de contactarme, por favor. Ya. Por supuesto. Será bienvenido. Voy a escuchar a Lula ahora. Qué bueno. Muy bien. Si se le puede dar saludos y buenas ondas, enviar buenas ondas. Claro que sí. Un abrazo muy fraterno para Lula y seguramente lo esperamos en Argentina y no solo, esperamos también que pueda venir en Europa. Sabemos que el profesor Emir tiene obligaciones ya que preceden a nuestro encuentro. Entonces quisiera preguntarle a nuestros invitados si desean hacer alguna otra pregunta, si no vamos a saludarlo para Silvia Muy bien. Sí, quería simplemente, bueno, ya que se está por ir, primera cosa, cortita, preguntarle sobre el libro, si está previsto que se edite en el Uruguay. Se ha ido ya. El profesor ha salido, creo que cerró sin querer la conversación. Puede ser. Bueno, pero queda la pregunta, Silvia. Lo otro que quería plantearle a él, o sea, comentarle que nosotros desde la Asociación de Madres y Familiares estamos muy preocupados, nos preocupa mucho la situación de Brasil, y así como planteó también Adela, el hecho de que las situaciones no resueltas del pasado se vuelven nuevamente, y así como tú mencionaste el partido militar que nosotros tenemos, bueno, es querer nuevamente reescribir la historia según la visión, en este caso, de quienes ostentan el poder militar y los civiles
que son anuentes también a esas ideas fascistas de genocidio y golpistas, y que no solamente nos preocupa Brasil, sino también nos está preocupando Perú, Bolivia, o sea, cómo se judicializa la política y cómo se politiza la justicia también, ¿no? Y digamos, como que bueno, consideramos que es con trabajo de los jóvenes, que son los que nos van a continuar y los que van a hacer fuerza en trabajo en la calle de la población, no solamente con respecto a lo que es memoria, verdad y justicia, sino a todas las políticas sociales regresivas que se instauran en cada uno de los países, como reformas salariales, acá nosotros con reforma jubilatoria, la precarización de la sociedad, etcétera. Y bueno, que justamente en el mundo entero se están como, digamos, fortaleciendo. Y bueno, hay que estar atento, hay que tratar de no dar pasos atrás, más allá de que nosotros hemos logrado una cantidad en gobiernos de frente amplistas, de leyes y demás. Bueno, es como querer recontar, y así como ahora no se cumplen, o en este caso, aparentemente en próximos meses de marzo se van a hacer las demandas que establece, o la sentencia que establece la Corte Interamericana con respecto a que se haga pública las sentencias contra 3 casos de desaparición y asesinatos, que son González González, Tassino y las conocidas muchachas de Abril, su asesinato, que sea público el resarcimiento, que se haga memoria. Por otro lado, está como que la otra versión, ¿no?, de los que ahora ostentan cargos, en de que también, por ejemplo, hay, entre otras cosas, como que hay que condecorar a Dan Mitrione y a una cantidad de genocidas. Oh. Son todas cosas que hay que tener cuidado de que eso no se repita, y bueno, hay que seguir luchando. Dar la película, hay que dar la película. Sí. Sobre Dan Mitrione. Qué difícil, chicos. Que no se dice, que ya que se quiere decir toda la verdad, que fue cárcel durante el terrorismo de Estado. Claro. O sea, los militares la usaron de cárcel y de aguantadero, bueno, como se decía en su momento. Sí. Exactamente, sí, estoy hablando de eso. Y nada menos que en este año que se cumplirán los 50 años del golpe cívico-militar, que no es solo militar, es cívico-militar. Bueno, eso es lo que dije un rato antes, de que la preocupación de lo que pasa entre nosotros, lo que pasó con Lula y como que con el gobierno de Lula, y lo que está pasando en otros países como Bolivia, como Perú, lo vuelvo a repetir, por si alguien no me escuchó, nos preocupa, como los atentados a la vicepresidenta de Colombia, o sea, como que están, y esas ideas siguen estando, obviamente, pero también hay que tomar, no solamente a través de las leyes, sino también a través de la conciencia de la población, de la ciudadanía, porque en definitiva es la que tiene que guardar esa memoria y hacer la carne, vivirla todos los días. No es que vivirla todos los días como que voy a estar hablando siempre de eso, sino que para que nunca más vuelva a ocurrir. Y lo estamos viendo, lamentablemente, hay muchos retrocesos. Claro. Y ese apoyo quería transmitírselo, pero no tenía
claro que se iba a ir más temprano. Habrá que escribirle. En la perspectiva latinoamericana, Silvia, hablabas también de otros países. Querías decir algo también sobre lo que estamos viviendo y estamos en comunicación con Perú, que sabemos que es una situación Claro, por también eso muy fue que lo crítica. mencioné, la movilización que hay de todos los organismos sociales que salen del pueblo, los pueblos originarios, que siempre están siendo desplazados, utilizados, y que están justamente, creo que en estos momentos hay videos que están yendo hacia la capital de Perú, y también otros, Bolivia, no olvidarse tampoco de ello, como que quedó medio ahí en que bueno, ya fue. Y digamos que tender redes solidarias de todos los organismos y todas las fuerzas políticas y sociales para luchar juntos. Puedo decir Claro. una introducción, decir algo que tiene que ver con el doctor Uriarte también. Que, bueno, todavía no lo presenté, perdón. Ahora, Dale, no, que la facultad, hay que ver el aire. Después, yo no tengo que hablar más. Las facultades de Derecho que yo conozco, no conozco muchas tampoco, pero por lo menos conozco la de Buenos Aires y alguna de la provincia de Buenos Aires, son facultades donde los jóvenes estudiantes jamás escuchan hablar de Derecho. En la Facultad de Derecho de la UBA, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no conocen lo que es la Convención contra la Desaparición Forzada, no conocen las declaraciones, conocen poco de la preeminencia de los tratados internacionales en los cuales tendrían que basarse muy principalmente las sentencias judiciales, que algunas veces en los juicios de lesa humanidad se escuchan alegatos que mencionan los tratados. Yo me alegro, aunque a veces incluso los mencionan, como el de San José de Costa Rica, los represores tratan de volcarlos para su lado. Pero después, si el doctor, si David Uriarte habla de ello, sería bueno, porque él es profesor en Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho de la UBA hay algunos profesores, muy minoritarios en número. Realmente los estudiamos y hay, a ver, la calidad en Derecho y en Derechos Humanos, inclusive de la jurisprudencia, de la doctrina y la jurisprudencia argentina es indiscutible. El tema es que así como hay grandes exponentes, tampoco en algunos lugares no se generaliza. Hace poco yo participé de un congreso de Derecho Constitucional y Derechos Humanos que se hizo en Montevideo, pero dictado por, en realidad era con la Universidad Austral, con había algunos eminentes constitucionalistas y administrativistas, pero una de las discusiones que, digamos, no puedo decir que me asombró porque nosotros leemos mucho la jurisprudencia argentina, pero la resistencia que algunos docentes importantes planteaban a la aplicación de las sentencias de la Corte. O sea, eso es algo que en el Uruguay no es que no se ha discutido, pero la verdad, algunos exponentes de la derecha, y voy a mencionarlo porque tal vez uno de los máximos exponentes de la derecha en el Uruguay, del pensamiento jurídico de derecha en el Uruguay, que es Martín Ruiz Ferrán, en eso es contundente, ¿no? Él siempre ha dicho, tenemos un tratado, no tenemos otra posibilidad que cumplir con el tratado, y la única posibilidad es irse del tratado, pero a nadie se le ocurriría, razonablemente a nadie en la democracia, irse de la Convención Americana de Derechos Humanos. Que además, aunque no fuéramos, la doctrina dice, y también
lo han señalado la doctrina argentina, porque además la Argentina lo tiene en la Constitución puesto, de que los tratados internacionales ratificados adquieren valor constitucional. Para nosotros es a través del artículo 72, pero entonces aunque te vayas de la convención, lo vas a seguir teniendo en la Constitución. Claro. Pero he notado una resistencia que me llamó la atención a decir, bueno, inclusive algunos que decían, bueno, vamos a la fórmula española de la época de la colonia, de que se acata pero no se cumple. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Pero bueno, de todas formas, no, yo gran respeto por los grandes maestros, que los estudiamos mucho. Es cierto que también la diferencia a nivel de derecho, en el Uruguay se mira mucho más a Europa, y en Argentina el derecho mira más a Estados Unidos. Ellos se basan mucho en la jurisprudencia norteamericana, nosotros leemos más la española y la italiana. Pero eso es, básicamente los sistemas son muy parecidos. Lo que me parece muy importante es sí señalar que en el Uruguay sí, desde que hace 30 años empezó a funcionar, porque absurdamente no funcionaba, la Cátedra de Derechos Humanos, y recién ahora se puede decir que llegó a la mayoría de edad, estamos, sí, desde hace ya 20 años insistiendo en la importancia, en la validez de los tratados internacionales. Y eso permitió que el gobierno no tuviera margen de dudar de cumplir con las sentencias internacionales de condena, más allá de que siempre hacen un vericueto para, inclusive el gobierno frente amplista lo hizo, pero este gobierno mucho más, para cumplir más o menos, no quedar mal, digamos, pero nadie dice no vamos a cumplir, ¿no? O sea, es pensable. Y también puedo decir que, aunque las universidades privadas en el Uruguay son casi marginales, aunque muy elitistas, por supuesto, pero no llegan a más del 10% de la población universitaria, de todas formas en esas universidades también se plantea el tema de la convención y las sentencias de la Corte, inclusive las opiniones consultivas son muy importantes. Y yo creo que las opiniones consultivas que está dictando la Corte en este momento, claro, nosotros además tenemos casi un tema emocional, que es en este momento tenemos el presidente de la Corte, que es Uruguay. Pero, y que además ha sido siempre un faro a nivel de jurisprudencia en materia de derechos humanos. Recordar que cuando él estuvo en la Suprema Corte de Justicia, fue de los que discrepaba con algunos fallos que fueron regresivos, ¿no? Cuando se quiso volver para atrás, entonces, lo que decía es, la Corte Interamericana hoy está dictando o estableciendo opiniones consultivas que son muy trascendentes, porque ya no solo se van al caso concreto, sino que condenan a los países o exigen a los países la realización de políticas públicas. Y políticas públicas con derechos humanos. Sí, políticas públicas en materia de derechos humanos. Entonces, por mencionar una 27 del año pasado, perdón, del 21, estableció toda una serie de garantías, por ejemplo, a nivel sindical, lo que debe considerarse, digamos, los fueros sindicales, las garantías de no discriminación, la independencia del sindicato, de las organizaciones empresariales, etcétera. Una gran cantidad, digamos, con una visión muy progresista, muy desarrollista de lo que es la derechos humanos, que recordemos que siempre estuvieron como en segundo plano los derechos sociales. Entonces la convención hubo que hacer un protocolo adicional en la convención misma. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un aporte muy importante a nivel de América Latina, y sin duda, si logramos que la Corte siga en la línea que está, inclusive la Comisión en la línea que está, es decir, los técnicos, va a haber un avance en materia de
y yo creo que es importante. Y yo simplemente para redondear, quería decir que me parece que es muy claro la importancia, no tenemos que explicar la importancia que tiene Brasil para todo el resto de América, ¿no? Pero lo más importante es el discurso democrático, porque aunque nos parezca una locura, las frases de Bolsonaro, que son absurdas, terminan por el absurdo convenciendo gente del absurdo. Es decir, entonces, en realidad, volver al discurso, la ecología es importante, combatir el cambio climático, el respeto a todas las posiciones, a todo el pensamiento, la no discriminación, el reconocimiento de la situación de marginación que han tenido las mujeres, las poblaciones nativas, los afrodescendientes, todo esto es muy importante, porque cuando uno escuchaba a Bolsonaro decir las cosas que decía sobre las opciones sexuales, sobre las mujeres, cosas, y parecía horrible, y sin embargo arrastraba, ¿no? Algo tan horrible como lo que pasó en Alemania, o sea, cómo pudo Hitler convencer a 60 millones de alemanes que el problema eran los judíos. Entonces, realmente eso me parece muy importante, la vuelta de Lula a la formación, sobre todo además la afirmación de los conceptos democráticos y de derechos humanos, porque eso va a tener una importancia, una trascendencia muy, muy importante. Yo voy a poner, para terminar, simplemente el caso de Uruguay. Uruguay siempre es visto como, que país estable, que los derechos humanos. Tenemos el partido militar que además está conducido muy inteligentemente. Entonces, el principal responsable no sale a decir las cosas que decía Bolsonaro. Y en realidad están más ocupados en, bueno, cerremos esta etapa y bueno, y veremos a los viejos presos que hicieron lo que hicieron. Sin embargo, su vínculo, viajaron se abrazaron con Bolsonaro, sus vínculos internos como Fuerzas Armadas siguen funcionando. Es decir, entonces, aunque tengan un discurso más moderado, el fondo de la cuestión sigue, ¿no? Es decir, uno rasca un poquito y lo entiende. Entonces, y esto pasa mucho. Y a mí me dijo una vez alguien de derecha, y la verdad que tenía razón. No, lo que pasa es que durante mucho tiempo ellos se sintieron que tenían que exiliarse a nivel interno, y se callaron la boca. Pero cuando tiene la oportunidad de aparecer, aparece el monstruo del lago Ness, aparece con esos discursos que son liberticidas. Entonces, yo creo que el discurso es muy importante, o sea, el cambio sobre todo para hacerle llegar a la gente la importancia de la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad de oportunidades. En ese sentido yo creo que nos va a dar un impulso importante. Silvia, querías Quería agregar a intervenir. lo que está diciendo Daois, que es algo que siempre dice madres y familiares, es que las Fuerzas Armadas son las que deben ayornarse, por decirlo de alguna manera, a los cambios democráticos, y que hemos visto que no ocurre, porque no se sigue, como decía Adela, con la doctrina de la seguridad nacional, se sigue instruyendo en esa temática. Por eso, en todos los países que están haciendo estas movilizaciones, vuelven a reaparecer, porque en el fondo la formación sigue siendo más o menos igual. Si bien hay una cantidad de cambios, sí han habido, por ejemplo, en Uruguay, pero se vuelve a la formación o a la idea de que es un poder superior o que tiene
que no tienen la misma igualdad que los demás. Ahí se ve, por ejemplo, con la reforma jubilatoria que se quiere hacer. Sigue teniendo privilegios, por decir algo, en cosas internas, ¿no? No sé si debo levanté una mano. presentarlo a Daoiz ahora. Que ya, No, creo que como ya lo resumen. Claro, claro que Eso sí. podría Rosmarie, si quiere. Claro que sí. Creo que Por es supuesto. bueno saber que el doctor Daoiz Uriarte es expreso político, que estuvo en la cárcel de Punta Carretas del 74 al 76, en el FUSNA, Fusileros Navales del 77 al 78, y fue testigo de denuncias contra Trócoli en el juicio que se hizo en Italia, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 1987, egresado por la UDELAR. Tiene posgrado en CINEA, en Bolonia, Italia, en Relaciones Laborales y Seguridad Social de 1993, especializado en Derechos Humanos, de la UDELAR por el 2001 y Chile por beca de UNICEF en el 2002, que ha hecho documentos de 1994 sobre derechos humanos, que dicta clases en la UDELAR sobre también niñez y adolescencia, y que ha publicado muchos libros. Resumo lo que me pareció más destacado para la jornada de hoy. Si me quedó algo en el tintero, por favor, doctor, dígalo. No. Creo que lo más importante que acaba de plantear Silvia, y lo estamos haciendo hoy, voy a tener que concurrir nuevamente a declarar por el Plan Cóndor, porque me solicitaron de la Fiscalía Italiana. Y yo creo que es una instancia muy importante que se siga en Europa estudiando y buscando la forma de condenar a todos los responsables, ¿no? Es decir, que de alguna forma es un complemento. Al Uruguay, para el Uruguay fue muy importante la condena de Trócoli, digamos que había logrado zafar del Uruguay, y yo creo que es continuar con las investigaciones del Plan Cóndor. Acá yo he sido citado por la justicia también para declarar por la detención de Gregorio y otros ciudadanos argentinos que fueron detenidos y, por supuesto, trasladados clandestinamente a la Argentina, donde desaparecieron. Y bueno, esta lucha por la justicia es elemental que sigamos permanente mientras tengamos vida, porque la verdad es la única posibilidad de no volver, de que no vuelvan estas barbaridades. Y que No es garantía. las democracias. Esperamos que cuando estés con nosotros aquí en Italia no tengamos la triste noticia que los hijos de Bolsonaro piden refugio político y ciudadanía en Italia, ¿verdad? Porque es muy posible. Entonces vamos a tener que volver a hablar. Una buena noticia que hemos tenido en los últimos tiempos en derechos humanos, ¿no, Silvia? Que es que España autorizó la extradición de uno de los médicos. ¿De quién? De uno de los médicos torturados. Qué bien, qué bien. La vez pasada tuvimos la mala noticia de que nos negaron la extradición de uno de los agentes que había sido militante de izquierda y que después fue integrado en el FUSNA, y esa extradición la negaron, pero esta, que es muy importante, y nos puede dar luz sobre algunos casos desaparecidos, fueron torturados. Sí, que además, perdón que corte Daoiz. No. Que además ha sido, estuvo en proceso en 94 por crímenes que cometió contra etarras en España. Digamos, como que son, no sé cómo decirlo, son genocidas. Un profesional. Como que no es que son
cosas que cumplían órdenes. No. Se exportan represores. Los represores son prestados o exportados. Una pregunta Pues luego son yo quería hacer profesionales con de... esto. Exacto, Claro, es la profesionales. vida de ellos lo que saben hacer, como los argentinos también, allá estábamos prevenidos, porque trabajaban, por ejemplo, con Fraga, con los grandes dirigentes de la derecha española, ¿no? Los grandes franquistas, represores. No, una pregunta. En todos estos años enseñando en la Facultad de Derecho con la perspectiva, sin duda, atravesándolo todo en las clases de los derechos humanos, fue lindo, se formaron grupos de chicos, de jóvenes abogados y licenciados. No sé si también da clases a licenciados, a gente que se va a licenciar en ciencias políticas. Me estoy acordando de Horacio Ravena, que es el gran asesor de GDFAM, que él en el seno de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue formando a un grupo de compañeros jóvenes, que yo siempre quería tener relación con esos chicos y chicas, que eran jóvenes abogados, también licenciados en ciencias políticas, que se iban formando en relaciones internacionales, derecho internacional de los derechos humanos, toda la complicada relación con las grandes organizaciones del mundo, Naciones Unidas y la OEA, en fin, algo hermoso. Un grupo, quien está preparando el Foro Mundial, una de las cabezas de la preparación del Foro Mundial de Derechos Humanos, es uno de los jóvenes que han sido discípulos, diré, de Horacio Ravena, y que en este momento está en el centro que la UNESCO tiene para la defensa de los derechos humanos en la Argentina, ¿no? También se han formado. Sí, en realidad lo que recientemente hemos logrado es la integración, porque a pesar de que la Universidad de la República es una universidad, las facultades han funcionado durante mucho tiempo como chacras, pero ahora estamos intercambiando, porque justamente llevó su tiempo comprender que el tema de los derechos humanos es multidisciplinario y que es importante para los estudiantes de ciencia política, de sociología, digamos, de todo, Claro. Y de armar una propuesta de derechos humanos no de la Facultad de Derecho, sino de la universidad, que lo estamos haciendo a través de distintas materias de extensión y eso. Entonces, nosotros a nivel de posgrado sí estamos integrando, los posgrados sirven los créditos sirven como créditos en ciencia política, en sociología, en otras materias. Claro, qué bien, qué bien. Investigación histórica, ¿no? También. Ah, Sí. muy bien, muy bien. Sí, Ahí me parece también, una excelente iniciativa. Señalo Álvaro Rico y La Robla en esa tarea también. Señalo a este propósito que la Universidad de La Plata ha creado un instituto internacional de relaciones políticas y sociales. Se llama justamente Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad, en la que entran todas las problemáticas como decía Daoís, no solo la cuestión de derechos humanos, la cuestión de género, las mujeres, los grupos minoritarios, es decir, una perspectiva amplia de trabajo. Me parece importante lo que preguntaba Adela, de la dimensión de la comunicación y la formación generacional, ¿verdad? Hacia los nuevos, hacia quienes van a seguir construyendo el futuro de Latinoamérica. Podemos entonces agradecerles por la participación, por el entusiasmo, por el sostén a este trabajo que quiere poner en diálogo distintos ateneos y universidades latinoamericanas con las asociaciones de familiares, seguir construyendo puentes. Y bueno, nos gustaría una última palabra de Daoís para concluir este encuentro. Bueno, yo, en primer lugar, el agradecimiento a la invitación a participar, y yo creo que es muy importante. La universidad elitista, exclusivamente académica, hoy
son sumamente importantes, porque la academia tiene que estar al servicio de la sociedad. Yo, por lo menos, soy de los convencidos de que uno no investiga por medio placer egoísta de investigar, o no estudia por la autosatisfacción, obviamente parte de eso hay, pero es decir, uno estudia para, es decir, y se prepara, y la academia tiene una obligación hacia la sociedad. Y entonces es imposible cumplir con eso si no se está en contacto con la sociedad. Por eso nosotros últimamente hemos incorporado, digamos, dentro de las obligaciones de los docentes, no solo dar clases, sino hacer dos actividades importantes: investigación y extensión. Extensión, que es el contacto con la sociedad y el trabajo hacia la sociedad, porque si no se comprenden cuáles son los problemas de la sociedad, no vamos a elaborar soluciones, digamos, a ningún nivel, ¿no? Pero en mi caso a nivel jurídico, que sean viables y que realmente respondan a un concepto de justicia. Bueno, sabemos que muchas veces las soluciones jurídicas que se encuentran no son basadas en un concepto de justicia, sino en un concepto de interés, de intereses particulares. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, y también el intercambio, digamos, con los distintos países de América Latina. Somos somos una única nación, más allá de los himnos y de las... Pero en realidad, cada vez más uno tiene que pensar en la globalidad, ¿no? Y yo creo que la gran trascendencia, el gran avance de los derechos humanos ha estado justamente en que cada vez más son más fuertes los vínculos que existen entre los países a nivel de derechos humanos. Y esa va a ser la mayor garantía de supervivencia de la humanidad. Más allá de que siempre en las clases todo el mundo dice, bueno, pero hay guerras acá, se torturan. Sí, sí, pero eso es lo natural, particularmente en el derecho. Por más que pongamos una ley que prohíba el homicidio, va a haber homicidio, pero lo importante es que estemos convencidos de que hay que castigar el homicidio. Y en lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, los delitos de lesa humanidad y eso, la importancia que hoy tiene el castigar este tipo de delitos en el mundo es trascendente. O sea, que lo hace, no vamos a poder evitar que alguien lo haga, pero que el que lo hace sepa que va a recibir su castigo, o que muchas veces se contenga de no hacerlo porque va a recibir. Claro, sobre todo. Muy bien. Rosa María, te fuiste. Aquí estoy, no me fui, aquí estoy. No sé. Entonces estamos despidiéndonos, esperando que sea un tiempo breve para volver. ¿Está Leonardo? ¿Quiere intervenir? Creo que hay... no se te escucha mucho, vamos a poder... un poquito cortado, pero no sé si está Leonardo, no sabemos si está Leonardo. No ahora. No, parece que no. Francisco Chévez va a ir concluyendo el encuentro. Muy bien. Muchas gracias. Como siempre, a Rosa María, bueno, abrazo argentino, latinoamericano, argentino, a la Radio Sal. Un gusto haber estado con ustedes. Siempre un gusto contigo, Silvia. Sí. Esperamos que entonces que esta despedida sea breve y poderlos encontrar en Buenos Aires, en el Fórum Internacional, ¿verdad? Que será un momento de reflexión importante, ¿verdad, María Adela? Que nos has mantenido informados sobre el desarrollo del Fórum. Lo poco que yo estoy informada, pero sí, por lo menos hay una página muy linda. Creemos que va a ser un momento de reflexión y de elaboración de
de la realidad actual de América Latina, que es tan compleja y hay tantos puntos, del mundo mismo, sí, del mundo puntos de mismo. urgencia, ¿verdad? Puntos de urgencia. ¿eh? Sí. Esperamos el próximo encuentro dedicarlo al Perú y poder Bueno. intercambiar reflexiones con quienes en este momento están enfrentando una dura... Sí. Una represión muy, muy tremenda. Ahí se cortó. Claro. Claro. Casi. ¿Cómo no? Toda Muchas la gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Francisco Chévez interviene para concluir. Muy bien. Sí, muchas gracias a todos por haber participado esta tarde, esta noche aquí en Europa. Muy interesante, Rosa María, todo este tema y también una proyección para también los países que están en esa progresión también, porque hay varios países que están en ese camino y que hay que entender de lo que deja históricamente estas situaciones, pues obviamente para poder comprender y poder tomar un rol también dentro de la situación de lo que se vive. Así es que muchas gracias a todos. Los esperamos, Rosa María, próximamente dentro de unos 15 días, me parece. Exacto. Esperamos poder hacer el próximo programa. Encontrarnos para reflexionar sobre el Perú. Exacto, y así es que vamos a tomar de nuevo el tema peruano que pues obviamente está sufriendo también. Agudo. Sí, agudo. sí, que es un problema muy agudo. Bueno, muchas gracias a todos. Pasen un abrazo, buenas tardes. Un abrazo latinoamericano. Un abrazo grande a todos. Agradecidos, María Adela, por habernos invitado al profesor Emir Sader. Y un agradecimiento a Silvia por el apoyo, por el sostén. Como siempre, como siempre. ¿Cómo no? Un abrazo, Rosa María. Un abrazo. Aquí en nuestro encuentro. Entonces, hasta la próxima, y a la próxima vamos con el Perú. Nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias a todos. Gracias.